Y hoy quiero que hablemos de los discípulos del Maestro. Hemos hablado del llamado del Maestro, pero tenemos que comenzar a hablar de los discípulos del Maestro. ¿Les parece? Es una buena idea esta. Y vamos a volver a uno de los versículos que leíamos anteriormente en uno de los sermones pasados, Marcos 3:13. Marcos 3:13 y vamos a agregar el 14. Marcos 3:13, 14. Dice, después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, Él es el que llama, y ellos vinieron a Él, y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Miren qué interesante. Él escogió discípulos. No solamente simpatizantes, sino que discípulos. Es tan interesante esto que, miren, en el Nuevo Testamento la palabra cristiano aparece como 3 veces. Pero la palabra discípulo, entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos aparece 260 veces. Entonces, Él nos da una idea de lo que Dios quiere de nosotros. Más que nos llamemos, yo soy cristiano porque sigo cierta religión. Aquí medio Chile dice que es cristiano, pero no medio Chile es discípulo de Cristo. Y lo que Dios quiere de nosotros no es que nos llamemos cristianos porque nuestra familia era cristiana, porque vengo a la iglesia de pequeño, porque me gusta cómo cantan, sino que lo que el Señor quiere es que seamos discípulos de Él. Amén. Los discípulos de Él, los apóstoles, no eran simples religiosos que siguieron, me cambio de rito y estoy haciendo otra cosa, sino que le siguieron, fueron con el Maestro. Estaban con el Dios encarnado compartiendo una experiencia tremenda. Y la diferencia de esto, de ser un cristiano nominal o un religioso, a ser un discípulo, es que el cristiano tiene una experiencia intelectual, podríamos decirlo. No es malo tener experiencias intelectuales y conocer en profundidad la palabra de Dios, pero llega hasta allí nomás. Yo creo, yo sé, pero el discípulo tiene una experiencia vívida y transformadora. Ninguno de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús, ni otros más, recuerden que habían 120 en el aposento alto, quedaron iguales al vivir 3 años con Cristo. Tuvieron sus altibajos, sí. Estuvieron bien en el suelo como Pedro, correcto, pero ninguno salió igual que como entró al discipulado con Cristo. Fueron hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Y entonces el Señor nos está llamando a eso, a ser discípulos, a ser discípulos. ¿Y cómo podemos llegar a ser como el Maestro? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuáles son las cualidades del discípulo? Y vamos a comenzar inmediatamente a ver esto. Hay un interés inicial en los discípulos. Los discípulos tienen un interés que el Señor puso en su corazón. Y lo podemos ver en el ejemplo de Juan, en el capítulo 1, versículos 38 y 39, cuando allí se acerca Andrés, el hermano de Simón, de Pedro, que era discípulo de Juan, y Juan les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hace este joven? Porque eran jóvenes. Comienza a seguir a Jesús y va como detrásito de Jesús. Y Jesús dice, y le dicen, Jesús se volvió a ellos y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron rabí, que traducido quiere decir maestro. Estamos hablando de relación discípulo-maestro. ¿Dónde te hospedas? Interesante pregunta. Jesús, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Y qué le responde el Señor? Le dice, ¿a ustedes no les interesa saber eso? Les da la dirección, pero hasta ahí nomás. No, dice, vengan y vean. Y esa es la invitación que le está haciendo el Señor a cada uno de nosotros. Vengan y vean dónde habito. Y vieron dónde se hospedaban. Fueron ellos.
vieron dónde se hospedaba. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Y esto nos da ya el indicio de lo primero que hace el discípulo. Responde al llamado, dijimos al principio, en la primera predicación, sigue a Cristo, pero se hospeda con Cristo, se queda con Cristo. Ellos no se conformaron con saber, mire qué interesante, aquí en este lugar es donde habita este maestro, sino que dijeron, bueno, ya, un poquito tarde, en realidad a las 4 de la tarde era. Yo creo que fue una excusa y quedémonos un rato con él. Y ese rato se transformaron en 3 años de caminata con Jesús. No se conformaron con la experiencia intelectual, queridos hermanos. No dijeron, ese es el enviado del Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se los dijo. Podían, qué fantástico, ¿no es cierto? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podrían haberse quedado con eso y nada hubiese pasado en sus vidas. Siguió igual que siempre. Pero ellos avanzaron un paso más. Quisieron estar con Jesús, quisieron vivir con Jesús, se hospedaron con Jesús, comenzaron a caminar por las sendas allí de Judea, de Samaria, por toda la antigua Palestina, caminaron, se empolvaron los pies con Jesús, pasaron hambre, frío con Jesús, estuvieron en banquetes con Jesús, la hicieron toda. Vivieron a concho esos 3 años. Qué experiencia más maravillosa. Pero esa experiencia puede vivirse hoy con nosotros. Caminar y vivir con Jesús en cada momento de nuestra vida. Pero hay mucha gente que se conforma con saber, yo sé que Dios existe. Y cree que con eso está bien, está cerca de Dios. Otros dicen, yo sé que Dios es bueno, avanzan un poquito más. Incluso otros saben, yo sé que Jesús es el Salvador del mundo. Pero no viven cerca de Jesús. Este es un conocimiento que los deja como cerca y lejos al mismo tiempo. La verdadera experiencia de ser discípulo de Cristo es vivir con Él, vivir para Él, estar a su lado, tomarse de su mano y no soltarse. Hermanos míos, hemos recibido durante mucho tiempo, quizás años, harta instrucción de la palabra. Y eso es muy bueno. Pero hay un paso más que dar. Tenemos que decidir vivir para Cristo. Vivir con Cristo. Vivir con Cristo cada día de nuestra vida. A concho, como se dice. En el trabajo, vivir con Cristo. En la calle, vivir con Cristo. En el matrimonio, vivir con Cristo. En nuestra intimidad, vivir con Cristo, en el tratamiento de nuestros hijos, en la crianza, vivir con Cristo, en el trato con nuestros vecinos, con nuestros colegas, vivir con Cristo. Vives con Cristo, cada momento es como si Cristo estuviera a tu lado, de pronto te olvidas y haces la vida como te da la gana, o estás siguiendo al Maestro, o Él te está instruyendo a cada paso. Te está enseñando. Recuerden que Él designó a los discípulos para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Pero lo primero es estar con Él. Algunos quieren salir y hacer milagros, predicar, ir por allí, por acá, cosas súper buenas, ¿no es cierto? Ser enviados de misioneros, pero lo primero es estar con Cristo. El verdadero discípulo anhela estar con Cristo, busca estar con Cristo, no se conforma con algo menos que estar con el Maestro. No nos interesa estar con intermediarios con Dios. Queremos ir directamente a la fuente de agua viva que sacia nuestro ser. En el mundo hay muchas religiones que nos ofrecen intermediarios con Dios. Sabemos bien de qué hablamos, ¿no es cierto? Intermediarios, vamos donde está una estatuita ahí, le oramos y tienen intermediarios. Eso no sirve de nada, hermanos.
Si Dios ha abierto la puerta para que podamos estar directamente con Él. El Señor quiere que su iglesia, que ustedes, queridos hermanos, que yo, los discípulos verdaderos, estemos con Él. Él dice, vengan y vean. No, quédense por ahí, yo les voy a entregar la información. Vengan y vean, quédate conmigo, te dice el Señor. Si te has sentido lejos de Dios, apartado de Él, si crees que no tienes derecho de estar cerca del Creador, déjame decirte que Jesucristo, a través de la obra del Calvario, rompió todas las barreras que impiden o impedían que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. Él es el puente, Él es el nexo, Él nos limpió de todo pecado, Él nos toma y nos lleva a lugares celestiales y nos sienta junto a Él. ¡Qué maravilla es eso! Aleluya, alabemos al Señor. Así que no te sientas lejos. A veces el diablo nos dice, oye, no, tú no puedes, no eres perfecto, no sabes tanto, mira cómo te equivocas. Pero por la gracia del Señor, solo por su gracia, podemos acceder a la presencia de Dios. ¿No se siente beneficiado con eso? No hay nada en nosotros que haga que nos seamos merecedores de esto, ¿no? Es pura misericordia, gracia de Dios. Y por eso debemos vivir agradecidos de estar en la presencia del Maestro. Debemos pasar tiempo con el Maestro, empaparnos de sus palabras. Sus palabras traen vida, sus palabras transforman el corazón. Y eso se refleja en nuestra vida. Se va a reflejar en tu matrimonio, se va a reflejar en tu trabajo, en el trato con tus hijos, en tu fe, en tus emociones. Todo va a ser transformado cuando estés con Él. ¿Se acuerdan que cuando tomaron preso a los discípulos, a Pedro y a Juan, cuando predicaban allí en el pórtico, los llevaron ante los escribas allí, los principales, los sacerdotes, y se maravillaban, decían, porque reconocían que eran hombres comunes del pueblo, pero se les notaba que habían estado con Jesús. Había algo en ellos. Había un poder, una autoridad, una valentía que no venía de saber de libros por aquí y por allá, sino que venía de haber estado con Cristo. No habían estado en ninguna academia formal. No pertenecían a la clase alta, educada de aquella época, pero sus palabras y su comportamiento estaban en otro nivel, porque habían vivido 3 años con el Maestro y su interior, su corazón, su vida había sido transformada. De hombres temerosos, cobardes que huyeron, fueron transformados finalmente, completamente con el toque final del Espíritu Santo que vino sobre ellos en Pentecostés. Habían estado con el mejor, habían estado con el Maestro más grande, con Jesús de Nazaret. Hoy nosotros también podemos estar con el mejor, hermanos míos. Podemos aprender a los pies del Maestro y ser transformados por su bendita palabra para que la gente se maraville. No porque tenemos plata, no porque sabemos muchas cosas, sino porque se maraville y diga, se nota que tú has estado con Dios. Se nota que estás con Cristo. Mira cómo te ves radiante. Estás rodeado de problemas, estás enfermo, pero tienes fe. Tienes ánimo, no te vienes abajo. Mira la confianza, mira tu matrimonio que estaba a lo mejor en el suelo. Hoy día, ¿cómo está? Porque has estado con el Maestro. Los discípulos verdaderos anhelan estar con el Maestro, anhelan estar en la presencia del Señor, anhelan buscar de la palabra, anhelan estar en oración, en comunión, buscando la presencia del Señor. No te conformes con menos, hermano. Confórmate con estar a los pies de Cristo. Amén.
¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cualidad tiene el discípulo? Vamos a Mateo 10, versículos 24 y 25. El 25 está a la mitad, vamos a leer. Mateo 10, 24 y 25. Regieron su Biblia, ¿no es cierto? Sí. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Amén. Gracias, Señor. Nos basta eso, ser como el maestro. Todo lo que necesitamos en nuestra vida, hermanos míos, es ser como nuestro Señor. Mire, eso suena grande, pero Él lo puede hacer a través del poder del Espíritu Santo. Una característica del discípulo de Cristo es que no solamente tiene el conocimiento, Jesús es así, es asá, Dios es poderoso, es santo, es bueno, sino que ha pasado por la experiencia transformadora y su objetivo sabe, según la palabra, que es llegar a ser como el maestro. El discípulo quiere parecerse al maestro, a Jesús en este caso, y se deja moldear por él. Esas son dos cosas, ¿no es cierto? Una es querer parecerse a Jesús y la otra es dejarse moldear por Jesús. Porque a veces queremos ser como Jesús. Oramos, Señor, quiero ser como tú, y lo cantamos. Dios, quiero ser como tú. Pero cuando llega el momento de ser moldeados, es que hasta ahí no nos gusta. Pero Señor, pero ¿cómo? No me cambies tanto, Señor. El discípulo quiere ser como el maestro. Y eso requiere, dejarse moldear requiere de humildad. De humildad. De no llegar ante Él sabiéndonos las todas. ¿No? El mundo es así, ¿no es cierto? Estamos enseñados como para nunca revelar nuestro corazón. Andamos con una cáscara. En el trabajo, en el colegio, en los estudios. Nunca queremos quedar de no saber. Nunca queremos quedar de nos hemos equivocado. Y mantenemos esa cáscara. Y a veces sabemos que nos equivocamos y nos mantenemos firmes porque no queremos caer en el ridículo de admitir que hemos fallado. Pero con el Maestro de Nazaret no puede ocurrir eso. Él tiene que trabajar en nuestro corazón y debemos llegar a Él con un corazón humilde, contrito y humillado, porque Él nos rechaza y Él puede trabajar con un corazón humilde. Miren, los discípulos conocían cómo oraba Juan el Bautista, pero aún así, teniendo el modelo de el más grande profeta, según las palabras de Jesús, Juan el Bautista, vinieron a Él y les dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerda cuando Jesús les enseña al Padre Nuestro? Enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos, nosotros sabemos cómo enseñó, pero nosotros no nos basta saber cómo lo hacían otros. Por muy bueno que haya sido ese modelo, está limitado. Señor, enséñanos tú. Y así debe ser nuestro corazón humilde. Señor, yo he aprendido mucho tiempo cómo ser esposo, cómo ser padre, cómo ser empleado o jefe, pero eso no me sirve, Señor. Yo necesito ahora que tú me enseñes a hacerlo de verdad, como tu palabra lo dice. Enséñame a ser un buen marido, una buena esposa. Enséñame a ser un buen hijo, un buen padre. Enséñame a ser un buen trabajador, un buen jefe, un buen vecino. Enséñame, Señor. Lo que yo sé no sirve. Lo que sirve es lo que tú has revelado en tu palabra para mi vida. Dios quiere
Que dejemos todos nuestros modelos, nuestras preconcepciones, nuestros prejuicios a un lado y le entreguemos nuestro ser a Él para que Él renueve nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, incluso nuestra manera de sentir. Las emociones deben ser trabajadas por el Señor. Él es el que tiene la enseñanza correcta, la única, la fiel, la verdadera, la que no cambia, la que nos va a llevar a la eternidad. Muchos cristianos se resisten a ser moldeados, pero este no debe ser nuestro caso. Debemos estar abiertos a reconocer nuestras imperfecciones y pedirle al Señor, igual que sus discípulos, cuando estaba Él aquí en la tierra físicamente caminando con nosotros: Señor, enséñanos. Señor, enséñame a orar. Pídale. Señor, enséñame a leer tu palabra. Señor, enséñame a tratar a mis hermanos. Sé que a veces soy torpe, digo cosas equivocadas. Enséñame, Señor. ¿Y sabe qué? Esto es importante, porque en el plan eterno de Dios está el que nos parezcamos a Cristo. Mire, el plan eterno de Dios incluye la salvación, pero también incluye el que nos parezcamos a Cristo. Y les voy a invitar a leer Romanos 8:29, un versículo bien conocido que dice: porque a los que de antemano conoció en su presciencia, también los predestinó, ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se da cuenta? Que Dios ha destinado a aquellos que están en Cristo, aquellos que han llegado a la salvación, no a que sean creyentes, sino a que seamos como su Hijo Jesucristo. El destino, el plan de Dios, no es que prosperemos económicamente, a veces sí lo hace. No es que seamos famosos, ni populares, ni destacados. La primera y la más alta misión que Dios nos ha dado es ser como Jesús. No se olvide de esto. La misión de usted es ser como Jesús. Ese es el plan de Dios para su vida. Y eso no se hace en nuestras fuerzas. Se hace con el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Amén. ¿Qué cosas debemos aprender del Maestro? Debemos aprender de su servicio, lo decíamos hace unos domingos atrás. Debemos aprender de su amor, debemos aprender de su perdón, de su paciencia, de su misericordia, de su justicia, de su carácter, de su sabiduría, de su prudencia al hablar, de su verdad también al hablar. Y aprender algo que no debe irse nunca de la iglesia: aprender de la santidad de Cristo, de la pureza de Cristo. Si vamos a ser discípulos de Cristo, debemos andar como Él en santidad, apartados del mundo. ¿Vives en santidad como Cristo? En la intimidad, aquí es fácil vivir en santidad, ¿no es cierto? No lo digo por mí mismo también, no estoy juzgándolos a ustedes, sino que aquí venimos, alabamos al Señor y se da un ambiente especial en el que andamos con una predisposición distinta, ¿no es cierto? Pero cuando llegamos a la casa, comienzan los problemas, no nos entendemos un poco y ya las cosas comienzan a cambiar. ¿Tenemos la santidad de Cristo allí donde nadie nos ve, o donde nos ve la familia, o incluso donde ni siquiera nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos nos ven? ¿Te pareces a Él en pureza? ¿Nos estamos pareciendo cada día más? ¿Estamos siendo santificados? ¿Vamos creciendo en la santificación? Yo espero que sí, hermanos míos. No es que seamos perfectos hoy, sin ninguna tacha. Somos perfectos en el sentido de íntegros, no nos falta nada en Cristo. Pero sí tenemos un camino de santificación por delante. Él nos santificó el día que nos salvó
Él nos aparta como suyos, pero aún queda camino de purificación, de santificación, de crecer, de parecernos más a Él. Entre más nos parecemos a Él, más santos vamos a ser. Y esperemos que cada día el Señor produzca esto en nuestra vida. El verdadero discípulo del Señor se santifica porque se parece a Él. Que el Señor quite de nosotros eso, yo soy así, así tienen que aceptarme. Yo nací así, de chico soy así que así me voy a quedar. No, esas no son las palabras del discípulo. El discípulo dice, Señor, aquí estoy, tócame, transfórmame. Amén. ¿Qué otra cosa tiene el discípulo? ¿Qué vimos antes? El discípulo quiere morar con el maestro, que está ahí al lado, no se suelta del maestro. El discípulo se deja moldear por el maestro. ¿Qué otra cosa más? El discípulo, escuche bien, es fiel al maestro. Lo ama con fidelidad. Si hay algo que al Señor le gusta, es la fidelidad de su pueblo. Y si hay algo que al Señor le duele, es la infidelidad. ¿Se recuerda, ha leído los profetas en el Antiguo Testamento, la historia? ¿Cómo sufre el Señor? Porque el pueblo de Israel era porfiado, una y otra vez le era infiel. El Señor lo levantaba, los bendecía, los libraba de sus enemigos, estaban bien por un tiempo y el pueblo una vez más se desviaba, iba en pos de otros ídolos, hacían ritos paganos terribles que a Dios le dolían el corazón y el Señor tenía misericordia una vez más. Pero el Señor sufría por la infidelidad del pueblo de Israel. Que el Señor nunca sufra con nosotros, hermanos. Juguémosla toda para no doler el corazón de nuestro Dios. Seamos fieles, vivamos en fidelidad para Él, sin vergüenza. El verdadero discípulo no se avergüenza, esa fidelidad pasa por una valentía de enfrentar la adversidad con el Señor, no retrocede. Para Él, su maestro, nuestro maestro es nuestra gloria. El motivo de nuestra alegría, de nuestra confianza. Que podamos decir, como Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol estaba orgulloso de Jesús, de su maestro, a pesar de que en el mundo antiguo, hoy día no, hoy día estamos en una sociedad cristianizada, entre comillas, y vemos la cruz como algo espectacular. Pero en ese tiempo, hermanos míos, hablar de que mi maestro murió crucificado era la cosa más absurda, ridícula y vergonzosa que alguien podía decir. La cruz era un símbolo de oprobio, un símbolo de vergüenza, de humillación. Nadie que se valiera un peso moría crucificado. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso que bajó del cielo, se humilló a tal punto que eligió la muerte más ominosa que podría haber recibido en esa época. Se humilló por nosotros, por amor. Y Pablo, entendiendo eso, predicaba de la cruz de Cristo con vehemencia y con orgullo en el corazón. Y le fue fiel hasta la muerte. Le fue fiel hasta la muerte. En otra parte, a Timoteo le escribe, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Aleluya. Que esas sean nuestras expresiones. Yo no me avergüenzo de Cristo porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién transformó mi corazón, en quién me perdonó mis pecados, en quién restauró mi matrimonio, el que me tiene levantado a pesar de las dificultades. Yo sé en quién he creído, en el Maestro del cielo, Jesucristo de Nazaret.
Aleluya. ¿Qué otro concepto se relaciona con la fidelidad, hermanos míos? La perseverancia. El verdadero discípulo persevera en su fidelidad. No es alguien que anda fiel por un tiempo y después se olvida del Señor. Eso no es fidelidad, eso es infidelidad. Es lo mismo que el matrimonio. En el matrimonio nos sirve una fidelidad de 5 años, de 10 años. No, para decir que alguien es fiel, toda su vida matrimonial debe ser fiel. ¿Amén? Mensaje para los casados. Fiel siempre. El hombre y la mujer, fiel, perpetuamente, hasta que la muerte nos separe. Pero aquí, con Cristo, ni la muerte nos puede separar, pues hermano, ¿se da cuenta, no? Que es superior el Maestro a todas las cosas buenas incluso que hay en el mundo. Fiel, fiel, no rendirse en medio de las adversidades, en medio de las pruebas. Mantener nuestro compromiso a pesar de que el mundo se venga abajo. El discípulo tiene esta característica. Y Pablo lo repite una y otra vez. Y le escribe a los hermanos de Tesalónica. Y dice, confiamos en el Señor que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que hemos ordenado. Que el Señor lleve sus corazones a amar a Dios como Dios ama. Mire, tenemos que amar a Dios como Dios ama. Y a perseverar como Cristo perseveró. Ahí está el ejemplo. De nuevo el Maestro. ¿Cómo debemos perseverar? Como Cristo perseveró. ¿Se rindió Cristo? Aun cuando sabía lo que le iba a ocurrir, ¿se acuerda? ¿Cómo oró? ¿Cómo sudaba? ¿Qué cosa? Sangre. Los médicos o la ciencia ha descubierto que ante casos de estrés extremo la gente puede sudar. Allí, sangre. A ese nivel estaba Jesús. Le dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo. Y perseveró por amor a nosotros. Por amor a nosotros y en obediencia al Padre. Hasta que cumplió su misión. Y Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, perseveren como Cristo. Tenemos la vara alta, pero se puede. Durante toda la historia, desde que comenzó la iglesia hasta hoy, han habido hombres y mujeres que han perseverado hasta el final. Como corredores, como atletas que miran la meta hasta acabarla por completo. Que el Señor nos ayude a perseverar en la adversidad. Si estás pasando un momento de dificultad, porque nos pasan cosas difíciles, problemáticas en la vida, el Señor te dice, persevera, persevera, que yo te daré la corona de la vida. Aleluya, aleluya. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice su palabra. El que persevera hasta el fin recibirá premio allí en el cielo. El que persevera hasta el fin, Dios lo estará esperando. Cristo, el Maestro, con los brazos extendidos para consolarlo para siempre. Y allí no habrá llanto ni dolor y todas las cosas pasadas quedarán olvidadas, relegadas. Persevera, persevera. El Señor te invita a perseverar. El discípulo del Señor persevera. El discípulo del Señor le gusta, anhela estar con Dios. El discípulo del Señor se deja moldear por el Maestro y el discípulo persevera, es fiel, fidelidad al Señor. No cambia por nada a su Señor. Amén. Finalmente, el discípulo tiene la misma certeza que el Maestro. El Maestro no titubea. Jesús no andaba titubeando. Vamos a probar esto, quizás voy a hacer esto otro. Él tenía súper claras las cosas. Vamos a Marcos 1:38. Este es el capítulo que estuvimos leyendo mucho estos días. Marcos 1:38. Si lo encontraron, lo leemos. Dice de la siguiente manera. Jesús les respondió, vamos a otro lugar.
a los pueblos vecinos para que yo predique también allí. ¿Por qué? Para eso he venido. Un hombre con total claridad. ¿A qué he venido? A predicar el Evangelio. La buena nueva. Jesús sabía exactamente su misión. No vino a improvisar aquí. El plan estaba trazado desde la eternidad. Y él tenía conciencia plena de lo que tenía que hacer, el final, la cruz, la resurrección. Pero antes, predicar, liberar endemoniados, sanar enfermos, pero predicar, llevar la buena noticia. La buena noticia lleva todas las demás cosas, las sanidades, liberaciones de opresión, todo lo demás va detrás de la buena noticia. No hay liberación si no hay buena noticia. Cualquier otra cosa es un engaño, ¿no es cierto? Hay gente que cree que puede liberar, hacer cosas allí, trabajo, ¿se lo ha visto? Se hace cualquier tipo de trabajo, ¿no? No, es mentira del diablo. Si no hay evangelio, lo demás es mentira. ¿Ah? Todas estas señales seguirán a los que creen. ¿Los que creen qué? El evangelio. Jesús sabía, predicaba. Y el discípulo tiene que tener claridad respecto a esta misma misión. Jesús sabía que debía predicar. La iglesia, el discípulo, porque a veces creemos que la iglesia es como la organización. No, la iglesia somos nosotros. Los discípulos tienen la misma misión. ¿Se acuerda cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos, etcétera, etcétera. Pero hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La iglesia, el grupo de discípulos, no es una organización social, no es una ONG filosófica, no es un club de buenos amigos que nos juntamos aquí. Ojalá todos fuéramos amigos, eso no es malo, pero no es eso. La iglesia es un grupo de discípulos, una comunidad que vive para decirle al mundo la buena noticia de que Cristo salva y redime al pecador. Que hay esperanza para el pecador, que puede ser librado de las garras y las cadenas del pecado, de la muerte eterna y puede adquirir vida eterna. Ese es el mensaje que debemos entregar. La iglesia nunca puede cambiar ese mensaje, queridos hermanos. No lo podemos transar por nada del mundo. No nos podemos aburrir tampoco de este mensaje. Si nos aburrimos quiere decir que ya no somos discípulos de Cristo. No. Este es el mensaje que debe llenar nuestros corazones primeramente. Debemos regocijarnos en saber de Cristo y de su obra y proclamarla después, convencidos de lo que hay aquí en nuestro corazón, a todo aquel que se nos cruce por frente. Hay tanta necesidad, hermanos míos. Hay tanta necesidad de Cristo. Hay tanta gente que se pierde. Como discípulos debemos conmovernos con las almas perdidas. Debe dolernos cuando sabemos que hay gente que se pierde, sobre todo nuestros más cercanos, pero también aquellos que no conocemos. Debemos tener el corazón de Dios. Amar, ¿se acuerda del versículo que leíamos? Amar como amó Dios y perseverar como perseveró Cristo. Hay dos áreas allí. Perseverar, pero amar. Y amar no se trata de hacer cariñitos, de ser tierno, no. De comprometernos con la salvación eterna de las personas. ¿Te conmueven las almas perdidas? ¿Cuál es el tema de tus conversaciones? Podemos tener temas variados, pero ¿te acuerdas de que tienes la misión de hablar de Cristo? De lo que Él hizo en ti. Lo más fácil de hacer. No es necesario estudiar teología para hablar de lo que Cristo ha hecho en ti. De cómo transformó tu vida. Se necesita un testimonio allí.
Y estudio teología igual. Es bueno. Pero lo importante es lo que ocurre en el corazón, ¿no es cierto? Amén. ¿Cómo usamos nuestras redes sociales, por ejemplo? Importante. ¿Lo usamos como un medio de hablar del amor de Cristo? ¿O hablamos de nosotros? De lo que hice, de lo que comí. ¿En qué está centrada nuestras redes sociales? ¿Se da cuenta, no? Lo que significa comunicar el amor del Señor. Dios nos ayude a utilizar todos los medios disponibles. Nuestras conversaciones, nuestros deportes también, ¿sí? Participe allí en algún deporte. No se quiebre el dedo nomás. Y allí con los amigos, en los momentos de risa y de compañerismo, hable. Hay un Dios que salva. Hay un Dios que puede restaurar tu matrimonio. Un Dios que puede salvar a tus hijos. Un Dios que te puede sacar de la drogadicción, del alcoholismo. Hay un Dios que transforma. Amén. Sí, allí haciendo lo que hacemos, sanamente, comunicando el mensaje del Señor. Viviendo también el Evangelio. Ya lo hablamos de la santidad, ¿no es cierto? Porque si hablamos, y nuestras acciones, nuestras reacciones dejan harto que desear, no va a funcionar mucho la cosa. El discípulo verdadero habla y actúa. Habla y actúa. Siente, reacciona como Cristo. Amén. La buena nueva se proclama de forma integral. Se predica con nuestras palabras, pero también con nuestros gestos, amando al prójimo, viviendo como el Maestro. El Maestro vino en amor, nosotros debemos ir en amor. El Maestro vino en obediencia, nosotros debemos ir en obediencia. El Maestro cumplió su misión, nosotros cumpliremos nuestra misión con la ayuda del Espíritu Santo. No es con fuerza ni poder, sino es con el Santo Espíritu que podemos vencer. Los discípulos tienen cualidades claras. Por eso no cualquiera es discípulo, hermano. No cualquiera es discípulo. Los discípulos anhelan estar con el Maestro. No lo miran desde lejos, no tienen un conocimiento intelectual de Él. Quieren vivir aferrados a Él. Quieren estar junto a Él. Los maestros, los discípulos, no son tercos. Y así yo estoy bien, sino que se dejan moldear por el Maestro. Y son santos como Él. Los discípulos son fieles al Maestro. A veces, sí, a veces caemos. Pero ahí Él es el fiel y justo, que está allí para levantarnos y Él nunca nos va a dar la espalda. Su amor no se agota, no se acaba, hermanos míos. Y si un día fallaste o andas con tu corazón herido allí diciendo, Señor, yo te fallé, yo ya no puedo, vuelve a Él porque tenemos abogado fiel y justo junto al Padre, que intercede por nosotros y que nos entrega su perdón y su misericordia. Cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, pero tenemos que serle fiel. Amén. Trabajemos por ser fiel al Maestro. Y lo otro, el Señor quiere que nosotros, los discípulos, y este es un mensaje para hoy, para esta iglesia, hermanos míos, continuemos la obra del Maestro. Tengamos claridad de a qué hemos sido llamados. ¿Se acuerda que el llamado es con propósito? El propósito es a predicar el Evangelio, a ser pescadores de hombres. Dios está buscando discípulos que sean sus obreros. No necesitamos una certificación especial para esto. Estar al lado del Maestro es suficiente para calificarnos en esta misión, porque el que está al lado cambia, es transformado, vive en santidad, conoce al Padre, conoce al Dios, se llena su corazón de amor, ama al prójimo, quiere salvar al pecador y está capacitado por el Espíritu Santo para llevar
a cabo la misión. El Señor está buscando este tipo de obreros, este tipo de discípulos. Falta gente comprometida, falta gente que esté dispuesta a decir: Señor, yo quiero ir por ti, yo quiero ir a las almas perdidas. Señor, cuenta conmigo. No solamente el domingo, cuenta conmigo de lunes a lunes, de la mañana hasta la tarde. Quiero ser tu discípulo y vivir para ti. Señor amado, entrego esta palabra en tus manos y te pido que por misericordia logre ese efecto, Señor. Que anhelamos pueda cumplirse, Señor, de que seamos una congregación de creyentes, que seamos más que eso, Señor, que seamos discípulos tuyos, discípulas, que te amemos con todo el corazón, que anhelemos estar en tu presencia, buscarte. Señor, si hay alguien aquí que ha estado solo al nivel intelectual de saber que tú eres bueno, que tú salvas, pero no se ha comprometido a ser un discípulo tuyo, te pido que tú hoy día lo convenzas o la convenzas, Señor, de ser un discípulo, Señor. Y si hay otros hermanos que quieren afianzar, Señor, la confianza contigo, ser cada día mejores discípulos, muévelos, Señor, para que caminemos junto a ti, juntos, hasta el día de tu regreso, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.